¿Sabes cómo instalar correctamente un turbocompresor? No se preocupe, los expertos de Nissens le echan una mano. En este tutorial, trabajaremos con un turbocompresor de geometría variable muy popular con actuador neumático y sensor de posición electrónico. Hablaremos de todos los sistemas que controlan el funcionamiento del turbocompresor en el vehículo. En este caso, el turbocompresor está controlado de forma neumática. Un sistema de vacío gestiona su funcionamiento. Así que es muy importante asegurarse de que todo el sistema funcione correctamente. Comenzaremos comprobando el sistema de vacío en el vehículo. Recuerde consultar la documentación del vehículo para comprobar si el vacío generado por el coche está en el nivel adecuado. En este caso, debería ser de 0,7 bares y utilizaremos un manómetro para comprobar si la presión es la correcta. Además, también es importante comprobar que la bomba de vacío funcione bien. Inspeccionar el estado de las mangueras y los conductos del sistema de vacío. Hay un par de cosas a las que hay que prestar especial atención: a la válvula unidireccional y al filtro, y el estado de las mangueras de goma. Recuerde que las mangueras de goma envejecerán y provocarán roturas y fugas. En el peor de los casos, tendrá que reemplazar la manguera. Recuerde que algunas de las mangueras pueden tener un regulador interno, que es una parte muy importante, pero pequeña, que controla el flujo de aire en el interior. Revise la documentación del vehículo para averiguar si incluye un regulador de este tipo o palpe, para detectar manualmente si el regulador está dentro. Tenga en cuenta que el regulador es crucial para mantener un estado de vacío adecuado en un sistema turboalimentado. Al reemplazar el turbocompresor, es crucial inspeccionar tanto el sistema de admisión de aire como el sistema de escape, especialmente en los vehículos con mucho kilometraje. De esta forma, podemos detectar cualquier residuo o acumulación de carbono en el sistema de escape, lo que, si no se controla ni limpia, puede bloquear rápidamente el mecanismo del nuevo turbocompresor. Asegúrese de que no haya nada que bloquee el movimiento de los álabes de geometría variable dentro del turbo. Le mostraré un funcionamiento adecuado del sistema variable, utilizando una pistola de vacío. Si todo va bien con el turbocompresor, verá un movimiento de la varilla que acciona los álabes dentro del turbo. Si se mueve libremente, no hay ninguna restricción. Significa que el nuevo turbo funciona bien y el sistema está limpio. Si no ve este movimiento en el turbocompresor recién instalado, puede que algo haya bloqueado el mecanismo del interior, que es muy sensible. Ahora, realizaremos un análisis OBD simple. Compruebe si hay fallos registrados en la ECU. Luego analice y descubra cuáles son las causas de los fallos. El siguiente paso será medir los parámetros de trabajo y forzar el funcionamiento de algunos de los elementos del sistema. En este caso, trataremos de activar la válvula solenoide de control del turbo en condiciones reales, pero sin arrancar el motor. Escuchará un sonido muy específico cuando la válvula solenoide se active o desactive. Este dispositivo funciona correctamente. También podemos acotar el diagnóstico y comprobar de forma muy específica la señal de voltaje hacia otra parte importante del turbocompresor, el sensor de posición que está controlando la posición de la varilla del actuador del mecanismo VNT.
En los parámetros de funcionamiento, diríjase a la lectura de voltaje del actuador del turbocompresor. Conecte la pistola de vacío al actuador y, con ella, simule el movimiento de la carretera. En los parámetros, lea el voltaje que se envía al sensor de posición. En la posición inicial, el voltaje debería ser de 3,5 voltios, según las especificaciones del vehículo, mientras que con un impulso completo del turbo, debería ser de 0,7 voltios. Ahora, al accionar el mecanismo VNT, puedo observar si el voltaje cambia, y efectivamente cambia. Y también puedo ver la varilla del actuador, y por tanto el mecanismo VNT se mueve libremente, por lo que no hay bloqueo. No existen restricciones dentro del sistema. En resumen, podemos determinar que el turbo funciona correctamente desde el punto de vista mecánico al observar la varilla en movimiento y que es controlada correctamente por la ECU al leer el voltaje cuando vemos un cambio suave de la señal entre la posición inicial y la final del mecanismo VNT. Cuando instala un turbocompresor nuevo, lo peor que puede pasar es que, después de la instalación, el turbo no funcione o la computadora envíe señales de fallos. Hay otro dispositivo importante en el sistema, la válvula solenoide de control de presión, que se encuentra aquí, y hay un par de formas de diagnosticar si funciona. En algunos sistemas OBD, se pueden detectar los parámetros de funcionamiento de la válvula solenoide. Sin embargo, en muchos casos, habrá una señal de voltaje eléctrico que debe controlar para comprobar si se está enviando la válvula. Otra forma de verificar si la válvula funciona correctamente es utilizar un multímetro para medir su resistencia. La resistencia generada por la válvula, en este caso, debe ser de alrededor de 13 ohmios. Y podemos ver que la resistencia está en un nivel adecuado. Sin embargo, si sospecha que este dispositivo no funciona correctamente porque no lo escucha funcionar, o ve alguna señal errática, siempre es mejor reemplazarlo, sobre todo porque no es una pieza costosa en comparación con el turbocompresor. No se arriesgue a que el nuevo turbocompresor no funcione. Tenga en cuenta que el turbocompresor es un componente complejo que depende de otros componentes y sistemas del vehículo. Es crucial verificar si todos funcionan correctamente para garantizar un funcionamiento duradero y adecuado. Si desea obtener más información técnica sobre cómo instalar turbocompresores, visite nisens.com experts.